Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Me sentaba en este programa de La Respuesta frente a la cámara cuando me llegó una noticia triste. Murió Emilio Lulo Jeter en Moca. Un amigo incomparable, un ser humano dotado de virtudes, de laboriosidad, de lealtad, de decencia, que lo hacían realmente un ser humano de excepción. Después de un largo quebranto de años, rindió la última jornada de su vida. Y a mí como amigo y a mi familia toda, esa pérdida nos entristece, porque las relaciones que desarrollamos como familias, su viuda doña Vilma, sus hijos Carlos Emilio, Berenice, Samir, Karen, una relación tan estrecha que más bien resultaba familiar. Fue durante largo tiempo vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. Y ahí yo pude apreciar muy de cerca su bondad, su patriotismo, su forma seria, su forma comprometida para con su sociedad. Tanto así que ahora tenemos en nuestras filas dos exponentes valiosos, jóvenes, de mucho porvenir, Carlos Emilio y Berenice, que son como una continuación en el partido de Milito, nuestro inolvidable Milito. Pienso que para la sociedad de Moca y para la sociedad nacional, la pérdida de esos valores, de ese especialmente, es muy sensible. Ya antes, hace unos meses, murió su hermano Rubén, otro valioso exponente. En definitiva, me golpeó la noticia y estoy ya, tan pronto termine el programa por organizar, como mi familia, yo personalmente y la gente de mi partido, al cual él quiso tanto, nos hacemos presentes para acompañar a esa incomparable familia, a doña Vilma y a los muchachos. Que Dios acoja en su santo seno a ese dominicano valioso, brillante, excepcionalmente valioso, Emilio Lulo Jeter. Descansa en paz, amigo, hermano. Y miren cómo son las cosas. Traía el propósito de iniciar el programa haciendo mención de otro valioso amigo que perdí en la semana pasada, un exponente también brillante, enormemente bondadoso, patriota, valioso en todos los sentidos,
el ingeniero Simón Tomás Fernández, gran amigo nuestro, un dirigente que fuera en el Partido Reformista importantísimo, un funcionario, un contratista, que fue un tinte de prestigio y distinción para las administraciones del doctor Joaquín Balaguer. Por complejidades en la familia no pude asistir y acompañar a su familia, a su viuda, a sus hijos. Y cuando venía a expresar mi pesar por la pérdida de Simón Tomás, al sentarme me llega la noticia abrumadora, dolorosamente abrumadora, de la muerte de Emilio Lulo Yite, Milito. Es realmente, sobre todo a mis años, muy aleccionador cuando se van quedando los amigos. Con razón exclamaba el poeta Pablo Neruda, tan solo quedo yo, en la medida que se iban perdiendo amigos queridos. Lo cierto es que esta respuesta, en el umbral, al comenzar, no podía dejar de lado, ni aplazar, ni soslayar esas pérdidas. Descansen en paz, amigos queridos. Hasta luego. Hasta pronto. Bien, traía una especie de programa de temas, no de lo que voy a decir, sino de lo que debo de hablar. Porque, como he explicado otras veces, hacer el programa significa armar el tema o los temas y darle fluidez y tratar de llevarlos a su atención para que puedan resultar útiles como orientación. Y este tema me ha llamado la atención poderosamente desde hace ya mucho tiempo y lo he estado tratando tanto en la respuesta como en mi blog La Pregunta, que es el tema Brasil. Lula acaba de ser condenado a 12 años. Aumentaron los 9 que le había impuesto el juez Moro y en apelación le impusieron 12 años. En el programa pasado yo me referí a la cuestión de la imputación, la flojedad de los cargos y que evidentemente se está en presencia del uso del mecanismo judicial para invalidar a un político importante, candidato poderosísimo, que, para decirlo en 2 palabras, si las elecciones fueran hoy, fuera seguro presidente del Brasil. Pero me puse a pensar, como siempre hago, en la edad del conflicto. Y encontré en mis papeles un editorial que apareciera en el diario El País de España, en su sección internacional, en Tribuna. La crisis brasileña tiene solución. Ese editorial de ese diario me puso a pensar
Es un editorial, debo decirle, de una fecha bastante remota, porque estamos hablando de un editorial del 2015, si es que puede ser el 2015 todavía remoto. Ese editorial de agosto 17 del 2015 expresaba cosas que yo espiritualmente, al leerlas ahora, las sembré en mi espíritu. Sentí que se sembraban en mi espíritu. Porque dije, Dios mío, pero el problema de Brasil y el tsunami de los escándalos de Lava Jato y Odebrecht, transcontinental, con soborno en África, soborno en México, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Ecuador, en Perú, bueno, todo lo que conocemos, ese terremoto mundial. Siempre lo estuve tratando diciendo, va a tener repercusiones pesadas aquí, porque su cabeza, Marcelo Odebrecht, y sus oficiales principales dijeron que ellos en los últimos 2 años habían transferido sus operaciones para República Dominicana por la seguridad que le daba operar aquí. Ese rubro, que era como una especie de ministerio del soborno de una compañía inmensa, casi un Estado. Qué bueno es recordar, 168,000 empleados. Bueno, un fenómeno mundial, transcontinental, para decirlo con más modestia. Marcelo Odebrecht, el padre había dicho, aquí no hay cárcel para Marcelo, cuando lo apresaron y le impusieron de entrada en 15 días, 19 años, que era la manera de doblegarlo para que comenzara a hablar. Entonces uno de los abogados amigos me preguntaba, entonces Marcelo Odebrecht es un testigo de la reina. Y yo decía, no, es el esposo de la reina. Porque esa fue la fuente y está en su casa con una pena mínima de 2 años, 3 años que apenas le quedan. Pero una casa, una mansión con 40,000 metros, algo así. Y yo siempre traté el asunto de la delación premiada, de los juicios abiertos, bueno, y hablando de la importancia de Brasil con ese caso penoso, cómo nos podría a nosotros afectar. Y nos va a afectar y nos está afectando. Porque evidentemente hay una arritmia, hay una diferencia entre el curso y el comportamiento de los procesos, especialmente Perú, Ecuador. Perú tiene presidente, esposa de presidente, preso, el presidente pedido en extradición, una cosa, uno a punto de perder. Bueno, efectos terribles en el orden político. El partido de Fujimori pierde la mayoría en el Congreso porque uno de sus hijos salvó al presidente Kuczynski de ser despedido de la presidencia. Bueno, es un fenómeno realmente que está concitando la atención mundial hace mucho tiempo, porque incluso Estados Unidos estuvo envuelto en el asunto. Allá hubo que pagar indemnizaciones altísimas. Bueno, ese es el Brasil que yo he estado tocando y su importancia que he visto como peligrosa. Sin embargo, vuelvo al editorial. Este editorial, dije que se me sembraron algunas de sus expresiones en el espíritu. Digo, pero es que también Brasil va a servirnos de espejo para otras cosas. Sí, sí, sí. No lo voy a leer porque invierto mucho tiempo del programa que lo voy a dedicar a otras cosas.
Pero voy a leer esto. La tesis de este editorial era: el Partido de los Trabajadores debe mostrar grandeza exactamente en el momento en que su atención está en la permanente lucha interna. Lo voy a leer de nuevo para ver si ustedes encuentran algún parecido con la situación política nuestra. El Partido de los Trabajadores, el de Lula, el de Dilma, debe mostrar grandeza exactamente en el momento en que su atención está en la permanente lucha interna. Digo, ay Dios, de esto es que yo he estado hablando aquí. Esta es mi persistencia por la unidad, por la coherencia de esa versión de partido de poder. En los momentos en que la República Dominicana está más necesitada de la unidad interna para poder revocar todos los horrores que lograra la geopolítica, el gran capital y el narco en el pacto implícito que ha convergido aquí para llevarnos a la tragedia de un Estado binacional. Entonces la versión más apropiada, el partido que fundara y desarrollara y prestigiara ese prócer de la República, que fuera Juan Bosch, en medio de una escandalera y una división y de, bueno, todo lo que estamos viendo. Oigan qué juicio le da si Dilma fuera destituida, decía el editorial, un año antes. El nuevo gobierno debería surgir de una fuerza política hegemónica capaz de dar la armonía necesaria para que una nueva administración gobierne Brasil. Esa nueva fuerza política no existe en el escenario brasileño. Señores, ¿están ustedes oyendo lo que le advertían a Brasil, que era correcto? Dilma fue destituida. ¿Y que sustituida por quién? Por Temer, del partido aliado. Pero Temer también bajo acusación. El propio diputado que sirvió para imputarla en el juicio político, a Eduardo Dacuña, en 1 o 2 meses después de ser sometida a ella a esa encrucijada tan desagradable, resultó condenado a 18 años por 5 millones de dólares de depósito en Suiza, comprobado, patente. Óigame, entonces dice, es bueno tener en mente que el mandato de la presidenta es tan legítimo como el de cualquier gobernador, senador, diputado electo en el 2014. La campaña electoral fue mentirosa. Fue y ha sido así desde que los políticos desistieron de discutir la visión que tienen para Brasil y eligieron publicitarios para decir exactamente lo que el pueblo quería oír, según lo que muestran las encuestas. Desde entonces la verdad ha sido la primera víctima de las campañas millonarias, al lado de los cofres públicos, de donde salen los recursos para pagarlas. No creo que argumentos basados sobre ello sean suficientes. Ustedes están oyendo. Este editorial que fue para Brasil, lo puede el diario El Día, repetir para República Dominicana. Publicitarios, entiéndase, Joao Santana. En lugar de ponerse y sentarse a analizar
lo que podría venir como desastre. Lula llamar a su padrino político, con el cual comenzó a reñir, porque entonces inventaron que todo lo que había sido Lula en el anterior era horrorosamente corrupto y que ya eso se iba a corregir. Si se le parece alguna situación, ¿ustedes han oído eso aquí en el país? ¿No oyeron ustedes a Gustavo Montalvo en un evento de transparencia en el Banco Central, en presencia del presidente de la República, hablar de que todo lo anterior había sido pantano, pero que ya eso no existía, porque era una patria nueva, porque ya era una especie de ejército de santos lo que venía? Eso pasó. Yo era director de ética de ese gobierno. A mí no me invitaron a un acto de transparencia. Ustedes oyeron. Entonces, oigan lo que esta gente llegó a prever en España, en este editorial profundo. Pero yo le voy a leer los dos parrafitos más sobresalientes, los parrafitos más sobresalientes que faltan. El símbolo mayor de este nuevo posicionamiento sería la entrada de su principal líder, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, en el ministerio y con la función de articular un acuerdo político capaz de dar al gobierno mayoría en las dos casas. Lula es padrino, garante y responsable de las dos presidencias consecutivas de Dilma. Ahora es tiempo de mostrar grandeza, compromiso y honradez. Es hora de cambiar el lejano escenario de 2018, lo que venía, por la sustentación de una administración eficaz. Es hora de olvidarse de buscar culpables externos en la oposición, en el distante gobierno del presidente Fernando Enrique Cardoso, o en una crisis internacional que no tiene nada que ver con nuestras penurias. Con el Partido de los Trabajadores unido alrededor de la presidenta, es posible una amplia reforma ministerial, reduciendo su número y fortaleciendo los ministerios como camino para recortar al gobierno de Dilma, reconectarlo con la opinión pública y con sus verdaderos aliados. Reconectarlo con la opinión pública y con sus verdaderos aliados. Quizás así hasta la oposición, que últimamente ha votado contra su propio programa y con sus compromisos históricos, pueda ayudar al gobierno en puntos específicos. Esta solución puede no ser la esperada por los que no creen que Dilma Rousseff tenga capacidad de conducir el gobierno, o por los que minimizan la crisis política. Sin embargo, esta propuesta preserva las instituciones y defiende la joven democracia brasileña, que no tuvo ni siquiera tiempo de crear tradición. ¿Cuál es el chance de que este consejo funcione? Pequeña, pues implica que la presidenta resuelva hacer política y que el partido de los trabajadores muestre grandeza, exactamente en el momento en que divide su atención en la permanente lucha interna, en la defensa de cuadros envueltos en casos de corrupción contra las empresas estatales y en los lamentos por los compañeros históricos hoy convictos por los procesos legales del mensalao. Nosotros lo habíamos dicho y lo escribimos. La salida del poder de Danilo Medina en el gobierno de Leonel Fernández en el 2006
llevó a a separarse considerablemente del partido, conservando, claro está, un seguimiento importante dentro del mismo que le siguió, aunque permaneció en las posiciones, tenían su adhesión fijada en él. Pero llegaron los injertos. Llegaron los injertos. Uno de la geopolítica, que lo vimos claramente y lo hacemos siempre en la prueba. Esta fue La Habana y la política exterior es enunciada brillantemente por el presidente Medina alrededor de la ley del fallo 168. Y fue Juan Dolio, quizás un mes después, desmontando brutalmente y en forma humillante lo que se había dicho en La Habana. El injerto de geopolítica, esa administración demócrata, esa perspectiva de Hillary presidente segura. Ellos van a completar el programa porque se necesita paz y unidad en la frontera, porque ahí están las minas de oro de Restauración. Y un hermano de la señora Clinton es presidente de la compañía concesionaria de explotación del oro del otro lado. Así quedaría el oro de aquel lado oeste en los Clinton y el oro del lado este de los Bush. Lo escribimos y lo dijimos de mil modos. No se dividan. No se acusen ni se contraacusen entre sí. Únanse, que va a ser a la larga la ruina del partido. Y van a tener dificultades, aún con las insuficiencias y la evidente mediocridad de una oposición que no ha sido en los planos más importantes, más numerosos, eficaz. Entonces, vuelvo al principio. Brasil me dio esta otra vertiente, ya como espejo. ¿Qué ha pasado? Dilma destituida, Lula condenado, el Partido de los Trabajadores tirado a la calle, millones porque están furiosos con el quehacer judicial, porque no aceptan la condena de su líder. ¿Qué es lo que se está preparando? Un enorme desajuste, un desorden institucional y quién sabe cuáles pueden ser las salidas, llamémosle así, por comodidad del lenguaje, cuáles podrían ser los trastornos de balance de ese desorden. ¿Por qué? Porque no hubo la previsión, no hubo la actitud. Ella nombró ciertamente a Lula en un ministerio. Pues se armó un lío enorme. Ella lo nombró porque quería ya arrimar el liderato y el carisma del líder a su gobierno. Yo llegué a proponer aquí que para hacer la defensa de los agravios internacionales terribles que nos había impuesto la comunidad internacional, a la cabeza de Naciones Unidas y su ACNUR, se debía de formar una comisión de 3 o 5 notables, verdaderos patriotas, gente en capacidad de defender a la República, y sugerí que el presidente de esa comisión debía ser Leonel Fernández, esa comisión designada por decreto de Danilo Medina, para salir por el mundo a hacer la defensa de la causa nacional, a probarle a los estados y a los gobiernos que era injusto llamarnos xenófobos, persecutorios, que esto era un apartheid. No, eso era una ridiculez de mi parte. Ya yo separado del gobierno, hablando como dominicano, no con un criterio partidista,
de qué es lo que me conviene, qué es lo mío. No, 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 no. ¿Qué es lo que le conviene al país? ¿Qué es lo importante? No se puso eso. Ahí vemos cómo van. Un desorden. Un desorden. Sin tratar el tema nacional. Sin revocarlo. Desde el gobierno. Y el injerto todavía trabajando porque tiene interés de trabajar y lo está haciendo. Ahora se le va a Shannon. Shannon era un viceministro, un vicesecretario en el Departamento de Estado, un hombre muy familiarizado con la región. Sale. Pero yo voy a volver a leer una cita de un filósofo, un pensador de Francia, Bergson, que a mí me ha servido de mucho en la vida para orientarme desde joven. Recuerdo a mi inolvidable amigo, el profesor Carlos Curiel, que en la escuela normal entonces tenía tanto interés en introducirnos a todos en pensamientos de esos niveles. Bergson. ¿Qué escribió Bergson que sigue siendo válido a través de las décadas, de los siglos? Los grandes errores políticos se deben casi siempre al hecho de que los hombres se olvidan de que la realidad se mueve y está en movimiento continuo. De 10 errores políticos, 9 consisten simplemente en creer que todavía es verdadero lo que ya ha dejado de serlo. Ya en la filosofía antigua, Heráclito había hablado de que el río de hoy no es el mismo río de mañana y el cambio perpetuo de las cosas, pero este verso ya en un tiempo mucho más cercano advertía el error de cálculo, que en los líderes resulta fatal. Porque uno se explica que los grupos de conveniencia, de intereses que se forman alrededor del poder, tengan sus agendas, sus provechos. Vamos a admitirle hasta sus ideales de ser ellos, de continuar ellos. Pero en los líderes no. El líder lo caracteriza la visión de ver detrás de la curva, de anticipar. No conviene. Tenemos que buscar una reconciliación importante, seria, sincera. Hay que fortalecer esto. Incluso nos haría mucho bien internamente. Lamentablemente el injerto tiene que enfrentarse. El injerto, claro está, no hablaba en su nombre, hablaba en nombre de los poderes de la tierra. Esa gente de allá, esa gente dice, bueno, con el canal de USAID era creíble. Y sobre todo, hay que admitirlo, eso es correcto. Vino un vicepresidente de Estados Unidos, Biden, a pedir y exigir lo que se hizo y se consintió con la cuestión haitiana. Secretario de Estado, el presidente de Unión Europea, el secretario general de ONU, la OEA, todo el mundo con su plan. Eso eran unos hechos. Ahora, yo insisto en plantear con Bergson, con el pensamiento de Bergson, los hechos. De 10 errores políticos, 9 consisten simplemente en creer que todavía es verdadero
lo que ya ha dejado de serlo. ¿Cuál es la contrariedad? Esto, que en el centro de poder mundial, que es Estados Unidos, se ha producido un terremoto. Este hombre, que ha desafiado a todo el mundo, comenzando por la comunicación social y la prensa. Ahora acaba de pronunciar un discurso que muchos de ellos, de sus críticos, esperaban que no se iba a producir. Yo pienso que algunos pensaban que se iba a aparecer en camisilla, en ropa interior, que era el momento de cogerlo y despedirlo de la presidencia. Y metió un discurso tocando valores de su país, que fueron los que en el fondo le dieron el apoyo para llegar a la presidencia. El mérito es haber detectado que ese sentimiento de la América profunda, Norteamérica profunda, estaba muy descuidado, y que el juego de las minorías y los demócratas y la globalización y todo, y las primaveras, todo eso que fascinó a muchísima gente, en el fondo era el desagrado de esas profundas canteras de actitudes y de sentimientos del norteamericano. Yo muchas veces he citado una entrevista que tuvo Ronald Reagan con John Wayne, el famoso artista, en el momento en que éste estaba para morir. Eran compañeros porque ambos eran actores de Hollywood, ambos de ultraderecha. John Wayne le dice, ya casi moribundo, oye, ocúpate de esto es un desorden, el país, Estados Unidos, y te voy a aconsejar, si llegas, ocúpate de la América profunda, de la gente del interior, del centro. Ahí está la esencia del pueblo nuestro. No te olvides que ellos son los que han hecho la guerra, las guerras, y están muy descuidados. Era una censura a Washington como sede del poder, no a George Washington, por supuesto. Reagan no, Reagan se fue donde la Thatcher, en Inglaterra, y se fue a la globalización. Y entonces se concentró en el muro de Berlín. Y la guerra posible de los misiles y los espacios, y cayó la Unión Soviética y se dio por terminada la historia. La expresión más atrevida fue la de Fukuyama, con el fin de la historia. Este viene y llega a poder. Esa parte le apoya y dice, no, América primero. Y comienzan a decirle horrores. Y no hay manera, de 15 noticias que aparecen todos los días en el diario, 14:30 son negativas. Todo negativo. Pero es un peleador. Y ese escenario resultó los aplausos encendidos de pie, los testimonios que ofreció de cosas que él ha estado sosteniendo. Entonces tiene sobre migración ilegal un tipo de concepto que al dominicano tiene que interesarle
precisamente en los momentos en que tenemos no un trastorno migratorio propiamente, una invasión, una implantación de una población muy empobrecida, con muchísimas falencias, que la comunidad internacional se comprometió a raíz de su terremoto en el 2010, supuestamente a reconstruirla, una inversión de 10.000 millones de dólares, todo era una farsa. Si llegaron 300, 400 millones, se los robaron. No, República Dominicana. Entonces este hombre que tiene posiciones sobre migración, sobre la política de vida, posiciones antiaborto, matrimonio gay, todas esas cosas que habían pasado a ser agendas esenciales del gobierno demócrata. El tiempo que aprovechara bien el injerto aquí para avanzar en su tarea. El injerto de la traición. ¿Son los hechos iguales? No. Sobre todo he estado advirtiendo, hay dos nociones que van a generar, y se lo he estado diciendo a la clase política nuestra, al poder y a la clase de refugiada o alojada en la oposición. El hegemón norteamericano es una realidad, nosotros estamos en su vientre. Está pasando por aquí del propio Estado colapsado, narcoestado, de esa población que vive en ese territorio, que creo excesivo llamarle Estado. Todos los peligros que esa sociedad gobernada así está previendo, advirtiendo y resistiendo. Terrorismo y droga. Observen cómo este señor Trump en el discurso fue promoviendo aplausos. Cada vez que hacía una presentación pedía el aplauso, bueno, no se sentaba el enorme público, había uno callado, que era la parte demócrata, porque lo estaban apabullando. Trump no había ido en ropa interior, había llevado un señor discurso y un espectáculo, una exhibición de pruebas. Pidió un aplauso para el general Mattis, el secretario de Defensa. No hay que hablar, habló de la desgracia y el infortunio de los veteranos de guerra que pasan a ser escoria, desechable, como él entiende que hay que dignificarlo. Habló del fortalecimiento de sus Fuerzas Armadas, de las inversiones que regresaban, billones y billones y billones de dólares, cientos de millones, de miles de millones. La economía, pero le pide además a ese jefe militar, que yo he dicho muchas veces, es un jefe militar a estudiar, porque conforme a todas las informaciones, resulta que el hombre es un erudito, un lector, el monje guerrero, hombre de acción, el primero en llegar a Afganistán con un grupo de 100 o 200 fuerzas especiales SEAL. Es decir, que es hombre de acción y de pensamiento. Pero con eso estaba haciéndole a todos los demás oficiales condecorados con las mayores condecoraciones de su país, que le están ayudando a hacer el gobierno. Entonces, los hechos en la región y particularmente en la isla de Santo Domingo no son los mismos.
Se ha producido un tipo de cambio en ese plano de control que es innegable, porque como se dice muchas veces, cuando allá estornudan, tenemos neumonía nosotros. Y es verdad. Entonces, ¿dónde está la decisión política nuestra trabada? ¿Quién fomenta la división? ¿Por qué no se sientan los líderes reales a hacer un examen de la situación nacional, a enfrentar las posiciones desde el extranjero que nos han sumido en las cosas que estamos viendo en el día a día? Porque la invasión y la ocupación de la población haitiana, que no es ya, preciso repetirlo, el haitiano obediente, disciplinado, laborioso, del corte de la caña, sino todo lo que hay de peligroso allá, incluso el vaciado de las cárceles. No sé si tienen algún manicomio, pero sobre nosotros no se junta el liderato nacional, se divide, y los grupos chismosos los dividen, porque están atendiendo al 20. Como decía esta tribuna la crisis brasileña tiene solución. Esta la escribió Milton Friedman. No era un editorial, era una contribución. Era una previsión visionaria de un hombre de pluma. Corrijo el editorial. ¿Qué decía él? Se lo decía a Dilma, y se lo decía a Lula, y se lo decía al Partido de los Trabajadores. Miren por dónde va. La tragedia está montada, porque en la medida que encarcelan a Lula, tomará más fuerza su posición. Va a ser el presidente el que él señale, porque ya hay un enfrentamiento con millones de brasileños que no admitieron el proceso. Los 54 millones que votaron por Dilma deben de estar aumentados en el desagrado de lo que se hizo con la soberanía popular. Esta visión del 15 se cumplió plenamente en el 16, en el 17 la hemos visto desarrollarse en los términos más dramáticos y penosos. La nuestra está en curso. La nuestra está en curso. Aquí hablaban el 18. Déjense de estar atentos a eso, que van a meter a Brasil en un desastre, decía este visionario. Ahora aquí no se piensa en el 18, sino en el 20. Porque el 20 es la botija, donde está el encanto de lo que se va a disfrutar. Mientras tanto perdemos el país. ¿Qué pasa? Lo perdemos sin excusa, porque han cambiado los términos de la geopolítica. La de hoy no es la que fue ayer. Y tenemos los mecanismos para poder reaccionar. Yo digo, vamos a organizar la Jurisdicción Nacional Especial para juzgar los casos de droga. Vamos a cerrar fronteras, vamos a hacer deportaciones legales. Vamos a usar los 100 autobuses de Gustavo Montalvo y la ley y la Constitución. Y en eso estamos unidos, para poder presentar al mundo lo que hay. Esa autoridad del norte de hoy lo entendería. Lo entendería y posiblemente pasaría a ser de su simpatía una excelencia nuestra. Lo apoyan. Es más, yo digo muchas veces
que la posibilidad del muro nuestro, un muro para organizar, no un muro odioso para excluir, no, para organizar. Usted está legalmente admitido, venga. Usted está residiendo legalmente, está, se le respeta. Ahora, el desorden no lo podemos nosotros asimilar porque nos vamos nosotros a desordenar, a anarquizar. Y el resultado va a ser horrendo. Entonces, ese muro que nos serviría de tanto, óigame, se podría explorar la posibilidad con el presidente Trump de que nos diera algún grado de apoyo, no tanto en el económico, en el tecnológico, porque hay muchas maneras de hacerlo. Y nosotros tendríamos necesidad de hacerlo, porque nos están socavando, nos están comiendo las entrañas. El ser nacional está desfigurado, porque no es un programa simple. Ahí vienen los ataques a los símbolos nacionales, la historia esa de la patria de muertos, ya eso no existe. La patria la representan la gente de Juan Dolio, los modernos tecnócratas al servicio de las causas antinacionales. Por eso quise traer esto, que por error entendí que era editorial, no, era una tribuna del diario El País. Pero este tiene la ventaja, el autor de ese trabajo, Milton Shelmack, la ventaja enorme de que lo que dijo ahí lo han confirmado desastrosamente los hechos. Ese puede decir, yo lo dije, yo se lo advertí, tengan cuidado, como yo puedo hacerlo aquí en el país, ya. Y tengo las pruebas documentales, las pruebas de todas las participaciones, los programas en colección, un arsenal de argumentos, de previsión, de advertencia, en favor de la causa nacional. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 33 de televisión abierta, 3 del cable, domingo a las 11 de la mañana, nuestra versión central, que ya nos anticipó Cinevisión, Canal 19, a las 6 de la mañana de sábado, que asimismo Telefuturo, Canal 23, a las 8 de la mañana, después de la misa de San Antonio de Padua. Domingo, Telenor de San Francisco de Macorís, 12 del mediodía, 6 de la tarde de domingo. Teleimpacto, 12 del mediodía de domingo, 9 de la noche de domingo, 8 de la mañana de lunes. Canales 52 y 22. Que asimismo TNI, Canal 51, 7 de la noche de domingo. Ya Puerto Plata, Musa Visión, canales TV3, TV Plata. Musa Visión, de 10 a 12 del mediodía de domingo. Que nuestros contenidos están siendo reproducidos y atendidos por Diario Horizonte de New York, Diario Digital Dominicano, que asimismo la radiodifusión está a cargo de Radio Real de La Vega en la versión central del domingo a las 11. Y está también Hit 92 a las 9 de la mañana de domingo para el sur de la República. Los canales amigos de Constanza, Sabaneta, Montecristi, Higüey, Romana, que reproducen en los tiempos pertinentes los contenidos de La Respuesta. Con la gracia de Dios, esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva entrega de Su Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.